Stuart Downs es fellow de primer año del programa de cuidado intensivo. Además, labora como internista y en cuidado intensivo en la IPS universitaria. Y el tema que nos propone hoy, pues no puede ser pues, menos que interesante, que es ultrasonido. Y pues cómo ha trascendido esta tecnología a todas las actividades y precisamente eso es lo que vamos a estar en el día de hoy, cómo una de las formas de trabajo que se ha denominado hace buen tiempo Focus, cómo ha trascendido no solo áreas diferentes de trabajo, sino que se ha metido de lleno en cuidado intensivo y eso es lo que nos va a mostrar hoy Stuart. Entonces, no siendo más, dejando para el final obviamente las intervenciones, aquí en la institución tenemos una gran ventaja, hay gente que tiene no solo experiencia, sino muy buen entrenamiento en esto, ojalá que puedan participar y darnos sus aportes. Entonces, adelante, Stuart. Muy buenos días, profe. Muy buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de participar una vez más en la mañana de hoy en Aulas Abiertas. Como muy bien dijo el profe Arroyave, hoy vamos a revisar el tema de POCUS, que es un tema que está en auge, está muy realizado y practicado entre los diferentes hospitales, no solamente aquí en Colombia, sino también a nivel internacional y pues queríamos revisar el tema el día de hoy y compartir con ustedes lo que hemos revisado. Mi nombre es Stuart Downs Pumier, como dijo el profe, soy fellow de primer año de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad de Antioquia. Entonces, esta mañana vamos a revisar el tema de ultrasonido en el punto de atención POCUS. La base de la revisión la hicimos sobre este artículo de revisión que se publicó el 10 en octubre, el mes pasado, que es lo último que se publicó, que se tiene sobre el Point Care Ultrasonography, el POCUS, que está referenciada en New England Journal del mes pasado. Como dato curioso, el día de hoy, efemérides, pues quería resaltar que hoy, 11 de noviembre, en 1918, se finalizó la Primera Guerra Mundial, que fue una rivalidad que se generó entre grandes potencias y que pues dejó aproximadamente más de 20 millones de personas muertas. Y en su costado derecho vemos el día, en la mañana del 11 de noviembre, que se firmó lo que denominaron el armisticio de Copeña, donde se dio el cese al fuego y finalizó la Primera Guerra Mundial. Vamos a empezar con un caso clínico interesante. Este caso clínico de una paciente femenina de 63 años de edad con antecedente de diabetes tipo 2. Esta señora estuvo viajando en un autobús por 4 horas. Consultó posteriormente por 4 días de evolución de tos seca, disnea de pequeños esfuerzos, luego se exacerbó. Ella había, cuando consultó al servicio de urgencias, pues con los antecedentes de que estaba pues, 4 horas sentado en un bus, sospecharon que probablemente es una TBP o un TEP. La interconsultaron en UCI por alto riesgo de falla ventilatoria. Una vez la paciente llega a la unidad de cuidados intensivos, un médico le practica la ecografía en la cabecera de la cama y encuentra, vamos a buscar el video, y encuentra una dilatación a nivel de la cámara cardíaca. Entonces vamos a ver si nos da video. Aquí está para el video, para que vean el hallazgo. Entonces hay un trombo a nivel de la cavidad derecha que está dilatando. Posteriormente se resuelve el trombo de esta paciente y pueden evidenciar cómo quedó. Entonces, después de mirar ese caso clínico de forma muy breve, entramos a definir qué es el POCUS. El POCUS es una técnica ecográfica en donde el médico tratante adquiere, interpreta e integra clínicamente información de las imágenes que realiza en la cabecera del paciente. Eso lo consigue en tiempo real
no se limita a ninguna especialidad, protocolo, sistema de órganos, y una de las grandes ventajas de realizar el POCUS es que no necesariamente tiene que tener entrenamiento o ser radiólogo o cardiólogo para poder tener las competencias para desarrollar estos tipos de actividades. Como tal, el desempeño del POCUS nos sirve para 4 cosas principales, aunque aquí vamos a enfatizar en 3 cosas principales, que es en la detección y diagnóstico, orientación o guía de procedimientos y en la monitorización de los pacientes. También se ha visto que ha servido para tomar cambios en cuanto a conductas clínicas en la práctica médica. Dentro de la realización del POCUS, unas cosas que hay que resaltar es que el clínico que está atendiendo a ese paciente, que sabe de los síntomas, de los signos, de los hallazgos clínicos, tiene una interacción directa con el paciente, y eso hace que haya una mejor relación médico-paciente, establece a que podamos hacer mejores diagnósticos y una confianza con el paciente a la hora de hacer procedimientos guiados por eco. Este procedimiento, o más bien esta técnica de POCUS, va en contraste de lo que generalmente estamos acostumbrados, que estamos acostumbrados en la práctica clínica diaria de que el clínico manda un examen, por ejemplo una ecografía, esa ecografía o ese estudio de imagen lo realiza un técnico, posteriormente se hace una lectura por el especialista, ya sea en ecografía o cardiólogo, para obtener una imagen, y el resultado de esa imagen desafortunadamente no es en tiempo real, se tarda y puede demorar en cuanto a la toma de conducta o diagnóstica de los pacientes. Cabe resaltar que en la última década la ultrasonografía por POCUS ha tenido un muy gran avance. Digamos, desde el 2011, en esta imagen vemos que en el 2011 empezaron a reconocer a POCUS como elemento para hacer diagnóstico clínico y manejo. Desde el 2011 pasamos al 2015, donde se integró para hacer monitoreo hemodinámico. En el 2016 se integró para monitorizar pacientes con paro cardiorrespiratorio. En el 2018, la INJ, el Instituto Nacional de Ecografía, empezó a certificar pacientes en ecografía en cuidado crítico. En el 2019, en vista del auge que ha venido teniendo, empiezan a desarrollar sistemas de dispositivos ecográficos portátiles que sean mucho más eficientes a un costo mucho más bajo. En el 2020 se empezó a integrar el POCUS con la ecografía estándar que estamos acostumbrados, y actualmente en el 2021 se está trabajando en logaritmos de aprendizaje que nos guíe para poder precisar estos tipos de técnica. Podemos también observar en esta imagen que todas las diferentes especialidades médicas, sin duda alguna, tienen que ver con la práctica del POCUS. Aquí lo que voy a resaltar principalmente es en el cuidado crítico, donde, como les comenté, el POCUS se utiliza principalmente para guía de procedimientos y valoración desde el punto de vista cardiovascular, que es su mayor fuerte. Acá podemos mirar en esta imagen que hay una comparación entre POCUS, ultrasonido por POCUS versus ultrasonido convencional o ultrasonido diagnóstica, en donde dentro de las cosas que cabe resaltar es que, como les comenté, la del ultrasonido realizado por técnica POCUS a la cabecera del paciente, el clínico conoce las características clínicas del paciente y como tal él va buscando, según la clínica, unos datos ecográficos o de imagen específicos para poder contestar esa sospecha o esa pregunta clínica que él se hace al abordar el paciente. A diferencia del ecografista convencional, o sea, el ecógrafo cardiólogo, en donde el clínico hace una orden médica, a veces hace un resumen clínico, a veces no lo hay, y ese personal ecografista
evalúa el paciente y saca una interpretación de esa evaluación clínica que se le ha realizado al paciente en otro segundo tiempo. Dentro de las posibles limitaciones que encontramos ahí, resaltado en amarillo, del paciente, de los médicos que practican POCUS, puede haber varias limitantes. Entre ellos, puede haber falsos negativos, falsos positivos, y puede también que haya una inadecuada entrenamiento para que adquieran competencias y destrezas para poder realizar estos tipos de estudios. Y en comparación con la ecografía diagnóstica o la ecografía convencional, hay una demora en la interpretación que hace el ecografista, porque demora, si uno manda un examen hoy, puede demorar unos 24 a 36 horas, que podría estar limitando a que podamos hacer diagnóstico en tiempo real, eficiente, y tomar conductas lo más rápido posible en pro de nuestros pacientes. Hoy en día, los sistemas de ultrasonidos se han desarrollado con tanta tecnología que pueden conectarse con un celular o con un tablet, haciéndolo mucho más práctico, a bajo costo. Ellos también se integran con una nube, la cual tiene una gran ventaja, en especial en un médico que no tenga entrenamiento, tenga poco entrenamiento, de que alguien de forma remota puede estar capacitando, puede estar asesorando, puede estar haciendo tutoría con fines clínicos para que el médico pueda llegar a diagnósticos certeros. Además, toda esa información se almacena en un formato DICOM que permite que, en términos de facturación, en términos de registro de historia clínica, puedan estar organizados y puedan posteriormente revisarlos en un tiempo y en un segundo tiempo. En cuanto a la formación en POCUS, también lo que las facultades científicas han estado revisando es que se debe desarrollar competencias técnicas para que el médico, el clínico, que vaya a hacer estos tipos de abordajes estén muy bien capacitados. Entonces, se ha desarrollado simuladores en que el médico pueda estar haciendo prácticas repetitivas antes de realizar estudio a la cabecera de la cama del paciente, y según consenso de expertos, para que pueda tener aproximadamente una buena curva de aprendizaje, debe realizar entre 25 a 50 exámenes en cuanto a realización de procedimientos ecográficos diagnósticos, y para guía de procedimientos debe tener por lo menos 10. Hoy en día contamos con sondas, las sondas en cuanto a los dispositivos portátiles. Estas sondas generalmente son microsensores de chip de silicio, que pueden ser de doble extremo o de un solo extremo, que permite evaluar no solamente la parte vascular, sino la parte corporal de los pacientes en función de lo que uno vaya a buscar. Últimamente se ha integrado dentro de estos sistemas de dispositivos portátiles Doppler espectro completo, que antes no lo tenían. Desde 2019 para acá ya tienen. ¿Y qué nos permite el Doppler espectro completo? Facilitar aplicaciones del POCUS, hacer análisis, cuantificación, medición, cuantificar derrames pleurales, cuantificar volúmenes de vejiga y también poder objetivizar fracción de eyección ventricular izquierda. Ha habido preocupación por parte de las comunidades de imágenes en Estados Unidos, específicamente pues los radiólogos y cardiólogos, en vista de que hay varios artículos en que ellos han dicho que pueda que eso haya o repercuta sobre el número de estudios que ellos hacen o que se practica diariamente en la clínica, pero posteriormente se hizo un consenso entre los profesionales ecografistas en Estados Unidos, y llegaron a la conclusión de que el POCUS debe ser complementario a la ecografía diagnóstica o la ecografía convencional que estamos acostumbrados, y que se debe adoptar un marco para que el POCUS sea una herramienta que le sirva y le aporte al paciente
en cuanto a la evaluación y el manejo. En la práctica diaria de POCUS, para hacer diagnóstico, tenemos mucha evidencia clínica, tenemos mucha evidencia a nivel de publicaciones. Entonces, aquí encontramos uno de ellos, este se hizo en Uganda, en donde evaluaron si la ecografía en el punto de atención, en la cabecera de la cama del paciente, realizada por médicos que se encontraban en el servicio de urgencias, cambiaba el diagnóstico o el tratamiento de los pacientes. Ellos realizaron aproximadamente un total de 177 ecografías para validar la veracidad de este estudio. En tiempo real hubo un radiólogo que, a medida que los médicos generales iban haciendo ese estudio, iba revisando estos estudios, y las conclusiones que se llevaron fueron muy interesantes, y es que la práctica del estudio ultrasonográfico, técnica POCUS, hizo una confirmación del 50% de los diagnósticos. Entonces concluyeron de que POCUS sí tuvo un efecto positivo, mejorando la calidad de diagnóstico en los pacientes. Este otro estudio, en donde ese se realizó en el 2015, un periodo de 2 años, en donde se evaluaron una población mucho más grande, 1.264 pacientes, son pacientes, en donde ellos evaluaron la introducción de la ecografía básica en cuidado crítico. Entonces, versus la ecografía convencional. ¿A qué conclusiones llegaron? De que sí hubo un aumento significativo en el uso de la ecografía básica en cuidado intensivo. 2, hubo una disminución significativa en la ecografía diagnóstica, o sea, ecografía convencional. Y 3, no hubo aumento en resultados adversos. Entonces, ya de por sí, desde el 2015 ya se venía viendo resultados interesantes con el uso de POCUS en comparación de la ecografía diagnóstica. Como les dije ahorita, la idea no consiste en reemplazar ahora la ultrasonografía por POCUS por la ultrasonografía convencional, sino es que sea una herramienta de apoyo en tiempo real para nuestros pacientes. En cuanto a la utilización de POCUS para realización o guía de procedimientos, se ha visto, según la bibliografía y lo que está constatado, de que reduce mortalidad, reduce morbilidad, mejora la seguridad, la eficacia del operador y alivio inmediato de síntomas. ¿De qué síntomas estamos hablando? De toracocentesis, paracentesis, pericardiocentesis. Acá tenemos diferentes bibliografías, las cuales soportan POCUS como guía de procedimiento para tener mejor atención y resolver las situaciones y condiciones clínicas del paciente sin generar iatrogenia. Acá, en este otro estudio, que se realizó, un estudio aleatorizado, 240 pacientes, donde aquí quisieron evaluar el ecocardiograma transtorácico, a ver qué tan útil era para monitorizar pacientes que estuvieran traumatizados. ¿Qué conclusiones llegaron? Que pues, efectivamente el POCUS es una guía útil para la terapia en pacientes con traumatismo que se encuentran hipotensos en la fase inicial de la reanimación. Entonces vemos que tenemos mucha evidencia que nos soporta el uso del ultrasonido con técnica POCUS a nivel bibliográfico. Este otro estudio, que se realizó entre el 2013 y el 2014, es un estudio prospectivo donde se evaluaron 179 pacientes, y aquí lo que querían evaluar era cómo el impacto ecográfico del POCUS en médicos que no son expertos en la monitorización de la reanimación cardiocerebropulmonar. ¿A qué llegaron? De que el uso de POCUS en RCP facilita la decisión del paro, determina la causa del paro, infiere en el tratamiento y nos sirve para tomar la decisión respecto a la terminación de la reanimación cardiocerebropulmonar. También hay otro estudio relacionado
con el paro cardiorrespiratorio, en este estudio cuasi experimental prospectivo de 19 meses en el departamento de urgencias, donde se evaluaron 267 paros, ellos también llegaron a la conclusión de que sí hubo una reducción significativa de la duración de interrupciones utilizando la técnica POCUS en RCP. Contrasta con este estudio, no todo es bonito. En este estudio de cohortes prospectivo que se realizó entre el 2015 y 2016, encontraron de que POCUS influenciaba negativamente, o sea, hacía que hubo una duración mucho más de lo recomendado en las pautas que se hacen de RCP. O sea, el POCUS demoraba la verificación del pulso. Considero de que aquí creo que no tuvieron en cuenta la capacitación del personal que hizo la exploración al momento de hacer la reanimación cardiopulmonar, que pudo haber influenciado para que hubieran demorado el tiempo durante la RCP. En este otro estudio que se realizó en el departamento de urgencia, donde querían determinar si la actividad cardíaca en la ecografía durante el Advanced Life Support, durante la reanimación cardiopulmonar avanzada, estaba asociada con una mejor supervivencia. Se realizó en 20 hospitales de Estados Unidos y Canadá, se evaluaron 793 pacientes y efectivamente llegaron a la conclusión de que la actividad cardíaca en la ecografía fue una variable que estuvo más asociada con la supervivencia tras un paro cardíaco. Aquí este estudio en CHEST que se realizó en el 2017, es un estudio prospectivo donde evaluaron 2.683 pacientes en el servicio de urgencias. ¿Y qué hicieron ellos? Tomaron ultrasonografía por POCUS versus ultrasonía estándar y encontraron de que nunca se presentaron diferencias estadísticamente significativas en la precisión del POCUS versus la evaluación estándar en el servicio de urgencias. Entonces, también se ha evaluado POCUS con los estudios estándar que uno hace en la urgencia para hacer diferentes diagnósticos de las patologías frecuentemente, y lo que podemos ver es de que tiene el POCUS comparado con el estudio estándar, tomografía, tiene una especificidad y una sensibilidad considerablemente importantes, altas, ¿ya? Y en el tema de neumotórax, de disfunción ventricular y trauma tóraco-abdominal, también tienen una sensibilidad y una especificidad muy interesante. Mediante análisis de Delphi modificado, en este estudio se revisó, este estudio se hizo, perdón, hay un micrófono que está abierto y que no permita distorsionar. Muchas gracias. En este estudio que se realizó de POCUS con SARS-CoV-2 por análisis de Delphi, en donde diferentes expertos de 6 continentes en 27 países revisaron POCUS con SARS-CoV-2 y llegaron a varias conclusiones interesantes y concluyeron de que la técnica POCUS podía aplicarse y puede ser muy útil en pacientes en diagnóstico, seguimiento de los pacientes con SARS-CoV-2. Y aquí resaltan desde los 9 dominios que ellos dijeron que puede ser muy útil, muy eficiente, es, por ejemplo, en el diagnóstico de la falla respiratoria, en la monitorización de fluidos, en el diagnóstico del stroke, neuromonitoreo, en el weaning ventilatorio, en el screening de trombosis venosa profunda y en la valoración también cardiovascular. Entonces, como vemos, muy interesante estos resultados y muy interesante este consenso que hicieron con respecto al POCUS y la infección por SARS-CoV-2, que pues aún estamos en pandemia. Acá encontramos de otro estudio en donde se comparó el efecto de la ecografía en el lugar de atención, o sea, el POCUS, versus ecografía estándar, la atención estándar sin ecografía.
Fue un estudio internacional multicéntrico, participaron 6 centros de América del Norte y Sudamérica, y llegaron a que no hubo ningún beneficio en este tipo de estudios. Y también este estudio en que se utilizó o se analizó el uso de ultrasonido, el POCUS, para monitorizar y ayudar en la reanimación de los pacientes, en que se hizo 2 revisiones sistemáticas. Ellos encontraron que la ecografía focalizada se compara favorablemente con los métodos estándar de evaluación, lo que hemos estado diciendo, y que apoyó parcialmente el uso de POCUS para guiar la reanimación con líquido. Entonces, es muy bueno para la reanimación, es muy bueno para tomar decisiones en cuanto a las conductas clínicas de los pacientes que nos encontramos día a día. Entonces, dentro de las cosas que cabe preguntar, y es que hoy en día hay un gran número de médicos que para que el POCUS sea estandarizado, para que sea tomado en cuenta más de lo que se está haciendo, porque sigue en auge, hay un gran desafío, y es que hay que empezar a capacitar los médicos. En estos momentos en Estados Unidos el 35% de las 222 facultades de medicina están, esos son los pregrado, imagínate, están capacitando desde pregrado los futuros médicos para capacitación en ultrasonido enfocado. Y lo que recomiendan las sociedades científicas de ecografía, de cardiología, de radiología, es que se debe desarrollar planes de estudio y metodologías para capacitar y evaluar las competencias para que el médico que realiza estas técnicas ultrasonográficas tenga toda la capacitación posible para que los resultados sean muy fehacientes. Entonces, se generan varias preguntas que aún estamos sin contestar. Uno de ellos es: ¿afecta el POCUS los puntos finales centrados en el paciente, como el estado funcional, la mortalidad y la mortalidad? Considero que hoy en día nos falta desarrollar por parte no solamente de las clínicas, sino también las facultades de medicina, y uno como clínico, eh, buscar más formas de entrenamiento para que podamos incidir de forma positiva en la morbimortalidad con los pacientes que nos presentan en las unidades de cuidado intensivo, para poder dar solución y respuesta rápidamente. La siguiente pregunta que queda sin contestar con respecto al POCUS es: ¿qué formación específica se requiere para que un médico se vuelva competente en POCUS? Pues considero yo de que deberíamos, pues una vez se establezca estrategias para, para poder capacitarse en estos tipos de técnicas ecográficas, habrá que estandarizar horas y formas de entrenamiento para que se puedan adquirir las destrezas para poder ser competente en POCUS. En conclusión, el uso de POCUS, como les dije, no se limita a una especialidad, o puede ser cualquier clínico, no radiólogo, no cardiólogo, no necesita un protocolo o un sistema de órganos. Proporciona al médico tratante información diagnóstica en tiempo real, información de monitoreo del paciente en tiempo real, y pues que se puede utilizar para la realización de procedimientos guiados por ultrasonido, y así podemos disminuir la tasa de eventos adversos. Está la necesidad de introducir planes de estudio y formación para los médicos, no solamente pregrado, sino también los de posgrado en POCUS, para que podamos ser mucho más eficientes, tengamos esta competencia para poder realizar estudios, monitoreo y diagnósticos de nuestros pacientes, y que hoy en día el nivel de evidencia se ha visto de que cada día el POCUS se está convirtiendo en una herramienta estándar, y que tarde que temprano tendremos todos que tener el entrenamiento para atender a nuestros pacientes. Muchísimas gracias.